Como vamos a ver más adelante, los casos positivos de coronavirus aumentaron un 50% de ayer a hoy. La variante Omicron comienza a ser la dominante en varios países del mundo, también en la región, y Uruguay está expectante, se encuentra en alerta ante su inminente llegada tras el aumento de casos. El Ministerio de Salud Pública sería el encargado de confirmar esta información en las próximas horas. Lucía Betancur estuvo trabajando sobre este tema. ¿Cómo andás, Lucía? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto estar por aquí. Bueno, es un tema que genera alarma desde hace ya varias semanas en el mundo. En días nada más, el próximo 31 de diciembre, se van a cumplir 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud tuvo la confirmación de que se había detectado un nuevo tipo de coronavirus en el mundo, que fue el que se detectó en China, como todos recordaremos. Hasta el momento se han registrado 280 millones de contagios en todo el mundo, y lo que ha ocasionado casi 5,5 millones de muertes a nivel mundial por causa del COVID-19. Durante este tiempo han surgido diversas variedades de este COVID-19, de este tipo de coronavirus, pero lo que genera preocupación sin dudas en las últimas semanas es Omicron, que se detectó el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica por primera vez, y desde allí se ha desplegado a distintas partes del mundo con contagios a nivel mundial prácticamente. La Organización Mundial de la Salud la catalogó como de categoría preocupante, ya que tiene más de 35 mutaciones y hace difícil prever qué comportamiento va a tener. Actualmente está presente en 110 países y alcanzaron cifras récord en los últimos días desde el inicio de la pandemia, tanto en España, Italia, Irlanda, Francia y Reino Unido. Precisamente en Reino Unido se reportó por primera vez más de 100.000 casos en un solo día, mientras que en Estados Unidos más del 73% de los casos que se están detectando son de la variedad Omicron. Pero veamos ahora qué está sucediendo en América Latina. Hay casos confirmados en países como Panamá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Cuba y Ecuador. Los gobiernos están apostando a acelerar las campañas de vacunación y reforzar las medidas de prevención. Como pueden ver allí en el mapa, Uruguay se mantiene al momento como una isla, pero se espera entonces la confirmación para las próximas horas. De esta forma, América Latina y el Caribe están acumulando más de 47 millones de contagios, pero de COVID-19 en total. Aún no se tiene la cifra exacta de cuántos contagios se deben a Omicron, y esto ha llevado más de 1,5 millones de muertes desde el inicio de la pandemia. Y respecto a esta nueva variante, Lucía, ¿qué se sabe sobre su comportamiento en cuanto a contagios y también sobre su impacto? Los primeros hallazgos que se tienen sobre esta enfermedad, sobre esta variante, es que causa menos gravedad en la enfermedad, pero sí mayor nivel de contagios, por lo que sigue siendo entonces un desafío para el sistema sanitario, para los centros de salud. Para medir la capacidad de contagio, lo que se emplea es la tasa básica de reproducción, conocido como el R, lo que representa que si un patógeno tiene un R de 2, esa persona, ese contagiado, va a infectar a 2 personas más. Pero veamos qué sucede o qué sucedió con el caso de Delta. Delta se impuso rápidamente desde que se detectó y se estimó que tiene un R de 7, es decir, que una persona infecta a 7 personas más en promedio. En el caso de Omicron, lo que sucede es que tiene un R de 10, es decir, va a infectar a 10 personas más. Para tener una referencia con otras enfermedades, por ejemplo el sarampión, que tiene un R de entre 12 y 18. Algunos expertos por eso le están comparando a Omicron con sarampión por su alto nivel de contagiosidad, pero por eso insisten en la importancia de la vacunación, que el sarampión prácticamente no tiene esa virulencia. Pero veamos ahora qué sucede con la letalidad de esta variante. Se cree que la reducción de la gravedad de esta enfermedad, es decir, de casos que llegan a CTI o que terminan en fallecimiento, se deben a los altos niveles de inmunidad, también debido a la vacunación. Además, un estudio de la Universidad de Hong Kong descubrió que esta variante infecta mejor las vías respiratorias y no llega tanto a los tejidos de los pulmones, donde puede hacer el daño más letal, derivando entonces en otros tipos de enfermedades como una neumonía grave.
síntomas, síntomas predominantes, es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Sin dudas. Bueno, según los estudios que se han reportado tanto en Sudáfrica como en Reino Unido, los síntomas, como decíamos, son distintos, son más leves en realidad. Tenemos, por ejemplo, la picazón o dolor de la garganta, congestión nasal, tos seca, fiebre, dolor muscular, también ritmo cardíaco acelerado, y que en diferencia con otro tipo de variantes no se pierde el olfato ni el gusto. De todos modos, la Organización Mundial de la Salud alerta a que se puede desarrollar esta enfermedad de forma más grave con otros síntomas si la persona no está vacunada. Hace instantes nada más mencionabas a la variante Delta. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? Recordemos que Delta surgió en diciembre del año pasado en India y generó una ola importante de contagios debido, a su contagiosidad, más que la letalidad de Delta, que era lo que se temía también cuando llegó a nuestro país. Actualmente está presente en 180 países, recordemos, en 110 países se encuentra Omicron actualmente. La diferencia más importante con Omicron es que casi no presentan pérdidas de gusto o olfato, como decíamos recientemente, y otra diferencia con Omicron es su tiempo de incubación, es decir, una persona expuesta necesita solo 3 días para desarrollar síntomas y dar positivo a un testeo, mientras que con Delta y el coronavirus original, el del inicio, el periodo iba de 4 a 6 días hasta que se comenzaban a desarrollar los síntomas. Aunque puede ser sabido, ¿qué recomiendan? ¿Qué es lo que se puede hacer? Como se ha hablado en todo este tiempo, la vacunación sigue siendo fundamental para frenar, es una de las principales herramientas de frenar estos contagios y este virus. Desde la Organización Mundial de la Salud apuntan a seguir usando la mascarilla, incluso además de usarla de forma correcta, que tape tanto la boca como la nariz, que tenga al menos 3 capas. Esto lo escribía hoy más temprano la que es directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, Maria van Kerkhove, que especificaba usar tapabocas de hasta 3 capas para lograr mejor incidencia. De todos modos, veamos qué sucede en España, que volvió a imponer el uso del tapabocas al aire libre, algo que se había sacado o que ya no era obligatorio. Por ejemplo, también en Israel, allí se están realizando los primeros estudios para comenzar a aplicar una 4ª dosis. Recordemos que Israel fue uno de los primeros en aplicar la tercera dosis anti-COVID. Y en nuestro país, Uruguay sigue apostando a darse la tercera dosis de refuerzo, que actualmente tiene una cobertura del 43% en la población objetivo, aunque lo ideal sería llegar a más del 75% como tenemos en la primera dosis. Es decir, aún falta un número importante de personas por inocularse. Y sobre este tema hacía referencia en la pasada jornada el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien enfatizó en la importancia de brindarse la tercera dosis de refuerzo. Lo único que mejora la performance frente a la variante Omicron es contar con una tercera dosis. Y en ese sentido, particularmente, se ha visto que en estudios ya publicados en Hong Kong es mucho mejor el cruce heterólogo, 2 de Sinovac con 1 de Pfizer, o 3 de Pfizer, que 3 de Sinovac. Eso es un hecho, está publicado ya. Nuestros científicos concuerdan también con eso porque nuestros datos en Uruguay ya iban mostrando ese camino. Pero en el caso de la Omicron es una muy buena noticia porque nosotros tomamos una decisión en el cruce heterólogo y en la tercera dosis de Pfizer, de manera que con un 43% prácticamente que estamos hoy de personas con 3 dosis, más un 4% más en lista de espera, estaríamos en un 47%, pero nuestra aspiración es a que lleguemos a los mismos guarismos que tienen segundas dosis completas. También el científico, el virólogo Gonzalo Moratorio alertó que se puede esperar para entre enero y febrero picos muy altos de contagios debido a la posible e inminente llegada de Omicron. Estamos viendo que es una variante que es muchísimo más contagiosa, pero hay también evidencias que hay que esperar a que las mismas sean ratificadas, que parecen ser más leves, cambian los síntomas a síntomas más parecidos a un resfrío, entonces las personas pueden pensar que no están infectadas con el virus y que es un resfrío, hay que tenerlo en cuenta eso, y también la apuesta al menos del gobierno es principalmente a la cobertura de vacunación que nos pone en un lugar muy bueno. Se puede esperar un pico de casos entre enero y febrero,
y esperemos también un comportamiento de los mismos como se ha visto en otras localidades, que sea de una duración ojalá de no más de un mes y medio, una cosa así. Por su parte, el infectólogo grado 5, Eduardo Sabio, días atrás, aquí en diálogo con BTV Noticias, aseguraba que si los casos siguen en aumento, el gobierno va a tener que rever ciertas medidas tomadas en los últimos días. Habrá que rever de futuro si, de acuerdo a cómo se va dando la transmisión en Uruguay, y si ese aumento de casos día a día que venimos teniendo cada vez más se sigue dando, bueno, quizás haya que rever esa posición. Acá hay que ser muy flexibles, sobre todo con estas nuevas ordenanzas que focalizan mucho, insisto, en el sintomático, que eliminan el PCR al que es hospitalizado, excepto para anestesias generales y procedimientos de aerosoles, y uno lo que menos quiere es tener un hospitalizado COVID y saber que está allí, porque puede generar transmisión a otros pacientes y al personal de la salud. Yo creo que estamos en un momento, digamos, complejo, donde hay que tener mucho entendimiento y hay que tener mucha percepción de riesgo y criterio clínico para saber cuándo y cómo pedir los exámenes, que no siempre lo va a pagar el prestador de acuerdo a las nuevas reglas de ayer, ¿verdad? Ya el concepto global aquí en el mundo es que la tercera dosis es completamente imprescindible para minimizar el impacto de Omicron en Uruguay. Por lo tanto, quien aún no se agendó para la tercera dosis y le corresponde hacerlo, que lo haga de inmediato. Y el que ya está agendado, que espere a ser convocado. Bien, este era un pantallazo entonces de lo que queríamos plasmar sobre qué se sabe al momento de Omicron, pero todavía hay mucha incertidumbre sobre todos los aspectos de esta nueva variante a nivel mundial prácticamente, porque son muy recientes, sobre qué aspectos sí se coincide, sobre la importancia de la vacunación para lograr en cierta medida un relativo control como se tuvo en nuestro país, y que se apunta ahora que si los casos siguen en aumento, la vacunación sirva de una barrera para entonces contener los contagios y sobre todo las internaciones graves y las muertes, por supuesto. Obviamente que en nuestro país queda gente que decidió no vacunarse, pero hay cientos de miles que decidieron no darse la tercera dosis. Exacto. Que eso se esperaba que fuera más. Gracias, Lucía. A ustedes.